En este vídeo te voy a explicar cómo puedes maximizar la rentabilidad de tus inversiones inmobiliarias con el dinero del banco para financiar tus inversiones de manera inteligente. Esto es lo que se conoce como apalancamiento financiero, que es una forma de invertir en bienes raíces, pero para los que quieren maximizar su rentabilidad sin poner todo su capital en juego. Y también vas a saber cómo aprovechar el apalancamiento financiero sin caer en los riesgos que ello conlleva. Cómo puedes utilizarlo para que con el mismo dinero, en vez de poder acceder a una inversión inmobiliaria, puedas acceder a dos o más. Y por qué es una de las herramientas más inteligentes y poderosas para hacer aumentar la rentabilidad de tus inversiones con el mismo dinero. Además, vamos a ver dos métricas claves que todo inversor debería conocer, que es el ROCE y el ROI. Y vamos a aprender no solo lo que significa, sino cómo calcularla y cuándo es más conveniente utilizar una u otra. Entender cómo funciona el apalancamiento financiero es fundamental si quieres llevar tu inversión inmobiliaria al siguiente nivel, porque sin apalancamiento financiero estás limitando tu capacidad de crecimiento. Pero ojo al dato, que también hay riesgos que es importante conocer y gestionar. Así que a lo largo del vídeo te voy a explicar no solo cómo beneficiarte del apalancamiento financiero, sino hacerlo de una manera segura e inteligente. ¿Qué es el apalancamiento financiero y por qué deberías utilizarlo en tu inversión inmobiliaria? De hecho, una de las barreras que me encuentro cuando hablo con personas sobre inversión inmobiliaria es el miedo a la hipoteca. Y es totalmente comprensible, porque el miedo a endeudarse durante 20 o 30 años de tu vida, sinceramente, es algo que puede dar mucho vértigo. Especialmente si has escuchado historias de personas que han perdido mucho dinero, o que viven con la soga al cuello, o que de hecho han llegado a pagar inclusive mucho más de lo que esperaban, en forma de intereses o gastos ocultos. Que por cierto, aquí te dejo en la descripción de este vídeo un vídeo en mi canal que tienes que ver antes de pedir cualquier hipoteca, para que los bancos no te la claven y no acabes pagando miles de euros con gastos ocultos. Pero hay que entender que el temor a la hipoteca está profundamente arraigado porque la deuda en general tiene mala reputación. Pero lo que quiero que entiendas es que no todas las deudas son malas. Y cuando hablamos de hipotecas para invertir, estamos hablando de un tipo de deuda que, si se maneja correctamente, puede ser tu mejor aliado para generar riqueza. Y aquí es donde entra en juego el apalancamiento financiero. En resumidas cuentas, la deuda buena es la que te acercará o ayudará cada vez a ser más rico. Sin embargo, la deuda mala es la que te ayudará o acercará cada vez a ser más pobre. ¿Por qué? Porque la deuda mala lo que hará será hacer desaparecer tu dinero. Sin embargo, la deuda buena lo que hace es hacer crecer tu dinero. ¿Por qué? Porque la deuda buena se utiliza para comprar activos que te puedan generar un retorno de la inversión, ¿vale? Es una deuda, un tipo de deuda donde no la pagas tú, sino que obtienes un retorno de la inversión y obtienes un beneficio en consecuencia. La deuda buena te puede generar una renta, que son ingresos pasivos recurrentemente, lo que significa que el apalancamiento financiero o bancario es una forma de pedir préstamos para comprar un activo o invertir en un negocio. Sin embargo, la deuda mala se utiliza para comprar pasivos. ¿Qué pasivos? Son gastos vacíos, es decir, gastos en los que no vamos a obtener ningún retorno. Por otro lado, la deuda mala lo que significa es que lo que compras no genera ningún tipo de ingreso, ¿vale? Lo que te genera son más gastos y más deuda mala. Y entonces dirás, ¿qué tipo de deuda es la mala? Pues son los tipos de préstamos para adquirir, por ejemplo, un pasivo, o pedir préstamos para comprar un auto o gastos personales, donde no vamos a obtener ningún tipo de retorno de ese gasto, ¿vale? Por lo tanto, realmente va a ir a gastos vacíos donde no tengamos ningún beneficio en consecuencia, y eso haga mermar nuestra rentabilidad y, de hecho, aminorar nuestro nivel adquisitivo. Así que, como os he explicado, el apalancamiento financiero es un tipo de deuda buena. ¿Por qué? Porque es usar el dinero de otras personas, en este caso concretamente el del banco, para solicitar una hipoteca, obtener un préstamo para podernos hacer acceder a un tipo de inversión inmobiliaria. Así que a la hora de poner todo tu dinero en la compra de una propiedad, lo que haces es utilizar el dinero del banco para pagar parte de esa inversión, para que no tengas que descapitalizarte completamente y en consecuencia puedas adquirir más propiedades, es decir, tener acceso a un mayor número de oportunidades o reinvertirlo en otro tipo de inversiones. Y lo mejor de todo es que si lo haces bien, el retorno de tu inversión puede ser mucho mayor. Mirad, vamos a poner un ejemplo práctico para que lo veamos más claro. Si por ejemplo tuviésemos un capital ahorrado de unos 50.000 euros sin apalancamiento bancario, es decir, sin pedir ningún tipo de financiación al banco, y lo pusiésemos todo de nuestro bolsillo, ¿vale? Podríamos acceder a una propiedad de un valor aproximado de unos 50.000 euros, ¿vale? Donde obtendríamos un menor valor de ingresos, ¿vale? Y donde solo tendríamos una fuente de ingresos. Sin embargo, con un apalancamiento bancario, que por ejemplo un tipo de financiación estándar es llegar al 80% de financiación, donde el 80% te lo pone el banco y el otro 20% lo tenemos que poner nosotros, ¿vale? Y sin embargo, para buenos perfiles,
con buenos ingresos o un capital o cierto capital de ahorro, podríamos llegar inclusive desde el 90% al 100% de financiación, que hay un vídeo en mi canal donde te lo explico, así que te invito a que lo veas. Podríamos acceder a 2 propiedades, ¿vale? Por ejemplo, de unos 100.000 euros cada una, que eso nos ayudaría a obtener un mayor valor de ingresos y a obtener mínimo 2 fuentes de ingresos, ¿vale? O sin embargo, podríamos acceder a una propiedad de mayor valor, es decir, en vez de 2, por ejemplo, de 100.000 euros, pues podríamos realmente depositarlo todo en una operación, pero en una propiedad de un mayor valor, ¿vale? De, por ejemplo, 200.000 euros, donde financiado por el banco podremos llegar al 80, 90, 95 o 100%, que eso quiere decir que de esos 200.000 euros podríamos llegar al 80, 90, 95, 100%, donde ese dinero lo pondría el banco, dependiendo de la financiación que nos diesen, y el otro restante lo pondríamos nosotros, ¿vale? Que eso nos ayudaría a acceder a una propiedad de una mayor revalorización a largo plazo, lo cual es algo muy importante si tenemos una proyección como inversionistas, como inversores a largo plazo, y sería una propiedad más patrimonial, más segura y más rentable. Por lo tanto, con el apalancamiento financiero puedes tener una propiedad de más valor que te haga obtener ingresos mucho más significativos. Y lo más importante es que tu rentabilidad sobre el dinero que tú has puesto de tu bolsillo, es decir, tu capital propio, es mucho mayor. Lo que quiero decir con esto es que el apalancamiento no es solamente una opción, sino es una herramienta muy poderosa para hacer que tu dinero trabaje mucho más duro por ti. Y ahora vamos a hablar de un tema que la mayoría de vídeos de YouTube no explica y que es muy importante considerarlo. Y es, ¿cuándo es el mejor momento para aprovechar el apalancamiento bancario sin llegar a pagar intereses desorbitados? ¿Qué significa esto para ti? Básicamente que cuando los tipos de interés bajan, las hipotecas se vuelven más baratas. Es por ello que vamos a explicar en qué consisten los tipos de interés a la hora de solicitar una hipoteca. Como aquí tenemos, hay diferentes tipos de intereses, ¿vale? A la hora de contratar una hipoteca. Como pueden ser el tipo de interés fijo, que es el mismo tipo de interés, el mismo porcentaje durante toda la vida de la hipoteca, ¿vale? También existiría el tipo de interés variable, donde el tipo dependerá del valor del Euribor y del diferencial, ¿vale? Por ejemplo, el Euribor dependerá del tipo de interés de referencia de la eurozona, ¿vale? Y el diferencial es el valor que pactemos con el banco, porque es como el tipo de interés interno que se llega a negociar con el banco, es decir, el tipo de interés donde ellos obtienen una ganancia directa, ¿vale? Y la actualización será anual o semestral, según tú llegas a pactar con el banco o con la entidad bancaria en cuestión. Y luego existiría la mixta, que por ejemplo existen mixtas 5 años, mixtas 3 años, ¿vale? Por ejemplo, en la de 5 años significa que durante los 5 primeros años el tipo de interés será fijo, el pactado, ¿vale? Y a partir de esos 5 años pasaría a variable, donde ahí dependerá del Euribor y del valor del diferencial de esa entidad bancaria en cuestión, ¿vale? Por ejemplo, si el valor del Euribor está, por ejemplo, ese año en torno al 2%, ¿vale? Y el diferencial que tú llegues a pactar con el banco, dependiendo con el tipo de vinculación o bonificaciones que contrates, llegase a ser el 0,80, significaría que esa variable en total sería el 2,80 ese año o ese semestre, porque eso se va actualizando constantemente. Por lo tanto, dentro del ciclo de una economía, cuando los tipos de interés bajan, es decir, tienen tendencia bajista, el coste de la financiación es mucho menor, ¿vale? Lo que maximiza tu retorno sobre la inversión y garantiza mayor rentabilidad en tus operaciones de inversión inmobiliaria. Por lo tanto, en base a mi experiencia, recomiendo elegir siempre el tipo de interés fijo, sobre todo cuando los tipos de interés estén por debajo de la inflación, que la inflación es el crecimiento general del nivel de precio de una economía, que suele estar en torno al 3,5%. En resumidas cuentas, que es lo que yo quiero que tú entiendas. Si a nosotros, porque el banco nos preste ese dinero, nos cuesta, tenemos un costo en torno al 2,5%, que es el tipo de interés que pactaríamos, por ejemplo, al tipo fijo, si a nosotros, sobre ese dinero que nos presta el banco, nos cuesta un 2,5%, y nosotros con ese dinero que nos presta el banco llegásemos a obtener rentabilidades, por ejemplo, en torno al 15% anual de rentabilidad en base al capital aportado de nuestro bolsillo, significaría que obtendríamos limpia una rentabilidad de, por ejemplo, un 12,5% anual. Por lo tanto, lo inteligente es que aprendamos a hacer crecer ese dinero que nos presta el banco. Y esto es una oportunidad que no solamente lo pueden aprovechar aquellas personas que están pensando en adquirir su primera vivienda, sino aquellos que buscan expandir su portafolio de inversiones, pero hay que saber hacerlo con una estrategia bien pensada que ahora te voy a explicar a continuación. Así que vamos a aprender a medir la rentabilidad de nuestras operaciones inmobiliarias, que se miden básicamente mediante 2 fórmulas, que son ROCE y ROI. Y tú dirás, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Pues bien, el ROCE significa el rendimiento del capital empleado, que nos muestra el impacto positivo que el apalancamiento financiero puede tener sobre nuestra rentabilidad.
es una métrica que nos dice cuánto rendimiento obtenemos por cada euro que hemos invertido de nuestro propio bolsillo en una operación inmobiliaria, y a través de ella evaluamos si nuestro capital trabaja de manera eficiente. Por ejemplo, la fórmula sería aquellos beneficios que recogeríamos anuales, ¿vale? Se puede calcular tanto antes de impuestos y gastos como después, ¿vale? Entre el capital invertido, es decir, el capital aportado en nuestro bolsillo, no el capital del cómputo de la operación, sino teniendo en cuenta el dinero que hemos desembolsado en nuestro bolsillo, ¿vale? Por ejemplo, si esa cantidad fuese 12.000 euros al año, ¿vale?, dividido entre 40.000, porque el resto lo financiaría el banco, dependiendo del tipo de financiación que llegásemos, que puede ser de un 80, que es la estándar, 90, 95, 100%, ¿vale? Significaría que si dividimos 12.000 entre 40.000, obtendríamos un roce del 30% anual, lo que significa que sería una operación muy eficiente, ¿vale? Esto, como he comentado, se puede hacer para tener, yo sí es verdad que recomiendo que si queremos tener unos datos más exactos, se puede hacer tanto antes de gastos como de impuestos, como después haciendo esta fórmula, metiendo todos los gastos, es decir, teniendo en cuenta los beneficios, menos los gastos y los impuestos anuales, ¿vale? Y luego dividirlo entre el capital realmente aportado. Así vamos a tener con exactitud un mayor valor realmente aproximado de cuánto vamos a percibir, ¿vale?, sobre el capital invertido. Y luego el ROI abarca todo el capital invertido, es decir, es la misma fórmula, pero te abarca todo el costo de la operación, es decir, no solamente el dinero que nos desembolsamos de nuestro bolsillo, sino el cómputo de la operación, ¿vale?, incluyendo lo que proviene de la hipoteca. Entonces, como la fórmula sería la misma, por ejemplo, si con esa operación obtendríamos un rendimiento al año de unos 12.000 euros al año, un ingreso, ¿vale?, si el cómputo de la operación fuese 200.000 euros, significa que el retorno sería un 6% anual, ¿vale?, que el dinero que le hemos puesto más el dinero de la financiación. Por lo tanto, como he mencionado anteriormente, podemos calcular tanto el ROCE y el ROI tanto en bruto como en neto. En bruto sería antes de gastos e impuestos, y neto sería después de meterle esos gastos e impuestos adherentes a la operación, ¿vale? Lo suyo sería calcularlo de las dos maneras, porque eso te dará una idea más precisa del dinero que realmente estás ganando, porque no solo tenemos que tener en cuenta el dinero que percibimos, esos ingresos que percibimos anualmente, sino lo que tenemos que tener muy en cuenta es qué beneficio se nos queda realmente después de deducir todos esos gastos y todos esos impuestos, porque también el tema fiscal es algo muy importante que debemos de aprender a analizar y prever antes de cualquier operación inmobiliaria, porque a la hora de seguir una estrategia de escalado patrimonial nos puede afectar significativamente a la hora de declarar nuestros inmuebles y a la hora de percibir ciertos ingresos. Por lo tanto, lo suyo es que sigamos una estrategia de escalado y que tengamos en cuenta todo ese castigo fiscal que podamos tener en ese crecimiento a largo plazo, y hacer una optimización fiscal de cara al futuro para que esos impuestos nos castiguen lo menos posible en base a nuestro crecimiento. Por lo tanto, mientras que el ROI te da una visión más general de la inversión, el ROCE te muestra cómo específicamente está rindiendo tu dinero. Ambos son importantes, pero es crucial entender la diferencia entre uno u otro para tomar las decisiones correctas en base a los números de tus inversiones. Y como hemos visto anteriormente, el apalancamiento bancario te ayuda a que tu dinero trabaje mucho más eficientemente. Aunque me gustaría destacar, antes de que pasemos a la siguiente cuestión, que a la hora de calcular las dos fórmulas siempre lo hagamos tanto antes de gastos e impuestos como después de ellos. ¿Por qué? Porque a la hora de analizar dicha fórmula, el tener constancia de la rentabilidad bruta o neta, que bruta es antes de gastos e impuestos y neta es lo que realmente se nos queda a nivel de beneficio, nos va a ayudar a analizar e interpretar la rentabilidad exacta tanto antes como después de gastos e impuestos. Pero como en cualquier estrategia financiera, el apalancamiento también tiene sus riesgos. Y uno de ellos sería que al aumentar tu deuda también aumentaría tu responsabilidad financiera en base a la hipoteca más gastos, que esos gastos asociados serían, por ejemplo, contrataciones de seguros, vinculaciones y demás sujetas a la operación hipotecaria, ¿vale? Lo que me quiero referir con esto es que, por ejemplo, si los ingresos, ya sea por cualquier motivo, contexto o situación, disminuyesen o los tipos de intereses subiesen, siempre y cuando fuese un tipo de hipoteca variable o mixta, puede llegar a verte en una situación complicada o que tu rentabilidad merme considerablemente, ¿vale? Es por ello que yo siempre aconsejo que siempre analicemos previamente antes de entrar a cualquier operación y que nos aseguremos de que los ingresos que percibamos gracias a esa operación sean suficientes para cubrir todos los costos asociados y que aún nos dejen beneficios, ¿vale? Es por ello la importancia de saber calcular tanto el ROI como el ROCE, que anteriormente he estado explicando cómo se calculan tanto en bruto como en neto, porque en bruto es antes de todos los gastos asociados e impuestos y neto después de todos los gastos asociados e impuestos, ¿vale? Y así vamos a poder interpretar muchísimo más la rentabilidad tanto en una situación como en otra de la operación, ¿vale?
y realmente saber analizar qué gastos vamos a tener realmente por llevar a cabo dicha operación y nuestro castigo fiscal que vamos a tener por llevarla a cabo. Y es muy importante también que a la hora de llegar a soportar una deuda siempre sea para generar o adquirir activos que nos lleguen a aportar ingresos, nunca pasivos que solo nos generen gastos, ¿vale? De esta forma el apalancamiento trabajará a nuestro favor y hará que aumente nuestra riqueza en lugar de ponerla en riesgo. Es por ello que entender los beneficios, pero también los riesgos, nos permitirá llegar a tomar decisiones mucho más acertadas, seguras e informadas. Y antes de dejarte con el vídeo, te recomiendo que veas, antes de pedir cualquier hipoteca, para que los bancos no te la claven y no llegues a pagar miles de euros en costos ocultos, el vídeo que te dejo aquí abajo en la descripción. Pero en este vídeo lo más importante de todo es que te quede claro lo que hemos hablado sobre el apalancamiento financiero, que puede llegar a ser una herramienta muy poderosa que te haga aumentar la rentabilidad de tus operaciones en un momento de contexto económico donde los tipos de interés están bajando y nos encontremos en un ciclo bajista de la economía. Y ahora me encantaría saber qué opinas, si has llegado a utilizar el apalancamiento en alguna de tus inversiones o si tienes alguna duda al respecto donde yo te pueda ayudar, encantada. Te responderé personalmente. Y no olvides que la comunidad que estamos formando aquí es para aprender y crecer juntos. Y si no lo has hecho aún, no olvides suscribirte al canal para estar actualizado de todo el contenido que vaya subiendo, intentando aportar el mayor conocimiento posible en cuanto a educación financiera e inversiones inmobiliarias. Nos vemos en el próximo vídeo, que te vaya genial y un fuerte abrazo. ¡Nos vemos!